Muy bien, hermanos. ¿Estamos todos acomodados ya? ¿Se escucha bien hasta allá atrás, hermano Heriberto? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 26. Hoy estamos dando conclusión y estamos llegando al final, prácticamente al final de nuestra serie de temas titulada Discípulos, el costo de seguir a Jesús. Discípulos, el costo de seguir a Jesús. Hemos estado viajando a lo largo de estas semanas, estos meses, a través de la vida de los hombres que Jesús escogió, que Cristo llamó para que a través de ellos pudiera establecer su obra, su iglesia, y en la cual nosotros hasta el día de hoy nos hemos refugiado y hemos sido bendecidos. Así que hemos visto a lo largo de este tiempo cómo es que Jesús llamó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, Natanael, Felipe, ¿a quién más? Tomás, Simón el Celote, Judas Tadeo y Judas Iscariote, de quien hablaremos el día de hoy. Mateo capítulo 26, versículos del 21 al 25. Sé que tenemos hoy música de ambiente, trate de no escucharla, póngame atención a mí, sobre todo los que están más cerca de la ventana, ¿no? Si de pronto está como que muy fuerte, bueno, acérquese un poquito más adelante, yo trataré de hablar un poquito más fuerte y ahí vaya poniendo atención en la predicación, en la enseñanza de esta mañana. Mateo 26, del versículo 21 al versículo en adelante, dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y luego lean conmigo versículo 25. Todavía no estamos ahí, por favor, un poquito más atrás, por favor. Todavía no estamos ahí. Versículo 25, por favor. Dice todos juntos, dice la Biblia: entonces respondiendo Jesús, todos juntos, versículo 25. Dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Oremos para que el Señor bendiga este mensaje. Padre, queremos pedir tu bendición, queremos suplicar tu ayuda para que este mensaje pueda llegar a nuestro corazón, pueda tocar las fibras más sensibles de nuestra alma y sobre todo, Señor, para que si hoy hay alguno entre nosotros que aún no conoce la salvación que has prometido para el hombre, Señor, hoy sea el día de salvación. Que si hay alguno entre nosotros que está caminando contigo sin ser verdaderamente tu discípulo, sin ser verdaderamente un creyente convertido, que hoy, Señor, pueda ser el día de la salvación. Padre, a través de la vida de Judas, confróntanos, ayúdanos, muévenos al arrepentimiento, muévenos a la fidelidad, muévenos, Señor, a la sinceridad, a la honestidad. Quita de nuestra vida la apariencia, el disimulo, la hipocresía, Señor, con la que a veces nos conducimos contigo y aún entre nosotros. Permite que seamos confrontados y ayúdanos a ser edificados con tu palabra. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos hablando acerca de un hombre que no necesita mucha presentación, puesto que todos sabemos quién es Judas Iscariote. Todos conocemos acerca de la tragedia en la vida de este hombre. Todos sabemos, incluso aquellos que no creen en Dios, los ateos, saben quién fue el Iscariote, saben que fue
aquel hombre, aquel discípulo que entregó a su maestro, que traicionó a Jesús. Por eso el título de este mensaje es Judas, el apóstol que traicionó a Jesús. En Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 16 encontramos los nombres de los 12 apóstoles de Jesús, junto a los nombres de Pedro, junto al nombre de Jacobo y junto al nombre de Juan, Natanael, Bartolomé, Tomás, Simón el Celote y los demás, Mateo, aparece el nombre de Judas Iscariote. Eso sí, el nombre siempre aparece al final de la lista, recordándonos la marca de la traición, la marca de la tragedia en su vida. Judas no es un nombre en significado feo, no es un nombre en significado algo horrible. De hecho, el significado de Judas es un nombre que significa Jehová guía. Sería un buen nombre para ponerle a alguien. De hecho, sus padres le pusieron a Judas así, pensando en que él fuera guiado por el Señor, que él fuera guiado por Dios para hacer su voluntad. Jehová guía. Sin embargo, y estoy seguro de esto, nadie en su sano juicio hoy en día le pondría a su hijo así. ¿O sí? ¿Alguien le pondría a su hijo Judas? ¿Alguien le llamaría a mi pequeño Judas? Ya nació. Por supuesto que no. Aunque signifique Jehová guía y aunque sea un significado muy bonito, nadie le llamaría a su nombre, a su hijo así. Es más, estoy seguro que si alguien entre nosotros se hubiera llamado así, al llegar a la edad de 18 años, hubieras intentado cambiar tu nombre. Lo hubieras hecho sí o sí. Te hubieras puesto Daniel, te hubieras puesto Pedro, Petronilo, lo que sea, menos Judas. Porque Judas es un nombre que está asociado al nombre de la traición. Judas está asociado a la ignominia. Se utiliza para definir siempre a un traidor. Se utiliza para definir a una persona que es falsa. Nadie en su sano juicio quiere llamarse Judas. Y pese a que hubo otros Judas en las Escrituras, por ejemplo el caso de Judas Tadeo, el hombre de que estudiamos hace 15 días, Judas Tadeo, un apóstol de Jesús, un hombre usado por Dios, nadie quiere llamarse Judas porque está asociado con la tragedia. Si hoy viéramos una fotografía del rostro de los 12 apóstoles, de hecho en la pantalla hay una fotografía del rostro de los 12 apóstoles, si viéramos una foto de la última cena, estoy seguro, hermanos, que no podríamos identificar al Iscariote. Estoy seguro que sería algo muy difícil identificar quién era Judas Iscariote. De hecho, se ha hecho un experimento y se ha pintado la última cena de acuerdo, no al retrato de Da Vinci, porque Da Vinci deja fuera muchas cosas. Se han hecho experimentos poniendo cuadros de la última cena en donde es fácil identificar a Cristo, porque también es fácil identificar a Juan el apóstol que estaba recostado en el pecho de Cristo, pero fuera de eso nadie puede identificar a Judas. Es muy complicado identificar a Judas en el grupo de los apóstoles. Es fácil identificar a los demás, pero es difícil saber quién era Judas. ¿Por qué? Bueno, porque Judas era parte del grupo de los 12. Judas, al igual que Pedro, que Jacobo y que Juan, era un seguidor de Jesús. Judas no era una persona con cara de diablo, como a veces lo quieren pintar. No era una persona que tuviera cuernos. No era una persona que estuviera mal encarado. Cuando Jesús anunció en la última cena que uno de ellos le iba a entregar, nadie se esperaba y nadie sabía que el traidor era Judas Iscariote. Nadie lo sabía. De hecho, si vemos el versículo de Mateo 26, está en la Biblia y también en la pantalla, la Biblia dice que mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y noten, por favor,
entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Es decir, que nadie sospechaba de Judas. Es más, todos, incluido Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, Mateo, todos sospecharon ¿de quién? De sí mismos. Sospecharon que ellos mismos podían ser capaces de entregar al Señor. Y preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Judas fue un hombre que supo disimular hasta el final. Supo guardar muy bien las apariencias. Y hermano, eso es muy peligroso. Porque hay gente que le encanta vivir de las apariencias. Hay cristianos, hay personas que siguen a Jesús, pero que guardan muy bien las apariencias. Aparentan amor, aparentan fidelidad, aparentan sinceridad, aparentan humildad. Judas tenía cara de inocente. Judas tenía cara de buena persona. Judas tenía cara de ser un buen cristiano. Pero sabemos que Judas no lo era. Judas había disimulado y había aparentado durante todo el tiempo del ministerio de Jesús. Todos hoy día juzgamos a Judas y le conocemos por ser el traidor. Y no podemos negar los hechos. La evidencia es clara, la evidencia es contundente. La misma Biblia declara que Judas era diablo. No que él fuera el diablo en sí, sino que él hacía y practicaba obras diabólicas, como la mentira, como el disimular, como el engañar, como el traicionar. Y por favor, querido hermano, yo te pido que te pongas hoy en conciencia de que a veces nosotros los creyentes juzgamos el pecado de asesinato, adulterio, fornicación. Todo eso lo juzgamos con mucha firmeza, pero no juzgamos y no nos ponemos a pensar que la mentira, la falsedad, el hablar de otros, el mentir, el disimular, es obra diabólica. Es obra de Satanás, porque Satanás es padre de mentira. Y cuando andamos en mentira, cuando andamos haciendo cosas que no están bien delante del Señor como esto, estamos dándole lugar al diablo. Y eso fue lo que pasó en la vida de Judas. Juan capítulo 6, versículos 70-71 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y noten esto, y era uno de ellos, era uno de los 12. Y a pesar de tener toda la evidencia, hermanos, a pesar de saber lo que sucedió en la vida de Judas, esta mañana quiero que analicemos la evidencia en la acusación contra Judas el Iscariote. Quiero preguntarte, ¿verdaderamente Judas es culpable de lo que se le acusa? Y si lo es, ¿por qué Judas es culpable? ¿Por qué, a diferencia de Pedro, que también negó a Jesús, Judas es tratado como el traidor y su nombre es tan despreciable? Yo sé que a algunos le pondríamos a nuestros hijos tal vez Pedro. De hecho, el pastor Daniel Lara se llama Pedro Daniel, por si no lo sabían. Y le pondríamos a nuestros hijos Pedro, pero jamás le pondríamos Judas. ¿Por qué? Porque si Pedro también falló, porque si Pedro también negó al Señor, ¿por qué su nombre no es un nombre que propague ignominia? ¿Por qué el nombre de Judas es tan despreciable? ¿Cuál es la acusación en contra de él? ¿Cuál es la defensa a favor de Judas? Y sobre todo, llegaremos a la conclusión de cuál es el veredicto en el caso de Judas Iscariote. Así que en esta mañana veremos estas tres cosas: la acusación, los delitos de Judas. Veremos e intentaremos defenderlo, intentaremos ver si podemos defenderlo para finalmente dar un veredicto en el caso del Iscariote. En primer lugar, hablemos del delito de Judas Iscariote, la acusación que hay en su contra. Mateo 26, por favor, pero ahora en el versículo 24 al 25, dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va a ser entregado, según está escrito de él, mas ay de aquel, porque el hombre,
mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Judas Iscariote? Bueno, Judas era parte del grupo de los 12. Judas era parte del grupo de los 12 apóstoles. Judas pertenecía al grupo íntimo de discípulos, 12 hombres que viajaban con Jesús, que comían con Jesús, es más, que dormían con Jesús. Judas estuvo en todos los sermones de Cristo, estuvo en el Sermón del Monte. Judas fue al mejor instituto bíblico de toda la historia. Estuvo 3 años y medio con Jesús, durmiendo, caminando, viajando con él. Judas fue testigo de todos los milagros de Jesús. Estuvo presente en la alimentación de los 5,000. Presenció el poder de Cristo al calmar la tempestad. Pudo ver cómo Cristo caminó sobre las aguas y cómo uno de ellos, Pedro, también logró hacerlo. Estuvo presente en la resurrección de Lázaro y vio con sus propios ojos cómo aquel hombre que llevaba 4 días muerto, por el poder de la palabra de Cristo, se levantaba de los muertos y le eran desatadas las vendas que lo amarraban. Judas también hizo milagros. Marcos capítulo 6 nos habla de aquel viaje misionero, ¿se acuerdan? El viaje misionero que hicieron los apóstoles. Jesús los envía de 2 en 2 y les da autoridad, les da potestad, les dice: ustedes van a predicar, van a desatar enfermos, van a sanar cojos, van a liberar endemoniados. Y Judas tenía el poder para hacerlo, así que Judas hizo milagros. Judas también predicó el evangelio. ¿Sabías esto? Judas predicó el evangelio de Jesucristo, predicó la salvación en Cristo. Sin embargo, y pese a todo eso, Judas nunca se convirtió verdaderamente al evangelio. Y ese es el delito más grave, está en la pantalla. Ese es el delito más grave que cometió Judas Iscariote. Estar tan cerca del Maestro, cara a cara con el Salvador, y haber rehusado convertirse verdaderamente a Él. Ese es el delito de que se le acusa a Judas. De Judas, hermanos, aprendemos que es posible seguir a Jesús. Es posible ser un discípulo de Él sin serlo verdaderamente. Es posible admirar y tener una gran admiración por Jesús sin amarlo verdaderamente. Es posible caminar con Él sin seguir verdaderamente el camino. Judas es un ejemplo claro de una persona que conoce a Jesús sin tener una relación verdadera con Él. Está en la pantalla. Sin tener una verdadera relación con Él. Ese es el delito de muchos hoy en día, que son fieles seguidores de una religión, incluida el cristianismo, que van a una iglesia, que se dedican a seguir tradiciones. Es más, desde chiquito a mí me llevaron a la iglesia. Yo iba desde chiquito a las actividades de la iglesia cristiana. Yo iba desde chiquito a los bautismos. Yo daba clases de escuela dominical. Yo participaba en la CBDB. Así hay mucha gente, incluso en la iglesia cristiana, que se jacta de haber sido cristiano desde pequeño, pero que nunca han tomado una decisión verdadera por seguir a Jesús. Nunca se han convencido de que Él es el Salvador. Conocen el Evangelio, predican el Evangelio, invitan a otros a conocer el Evangelio, pero ellos mismos no han sido convertidos al Evangelio. Es el caso del Iscariote. Judas también es acusado de ser un ladrón. Judas es acusado de ser un ladrón que guardaba muy bien las apariencias. En Juan capítulo 12, versículo 6, el apóstol Juan describe un cuadro muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes que una mujer llamada Marta y María, hermanas de un hombre llamado Lázaro, habían recibido la bendición de que su hermano fue resucitado de los muertos?
Y en ese momento, cuando Lázaro es resucitado, la gente se da cuenta que Cristo es verdaderamente Dios. Y en una ocasión, estando en casa de Marta y María, María viene y empieza a derramar un perfume de gran precio en los pies de Jesús. Dicen los historiadores que era un perfume de aproximadamente el valor de un año de trabajo de una persona. O sea, ¿te imaginas gastarte el dinero de todo un año de trabajo en un perfume? ¿Lo harías? ¿Te lo comprarías? Y si te lo compras, ¿lo derramarías? Bueno, en el caso de María, María tenía ese perfume, María tenía esa posesión y ella no escatima absolutamente nada y decide derramarlo en los pies de Jesús. Pero ¿quién creen que estaba ahí? Judas Iscariote. Y Judas, un hombre que tenía la bolsa, aparenta preocuparse por los pobres, aparenta preocuparse por los necesitados. Y él, cuando ve lo que está haciendo María, dice: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Pudimos haberlo vendido y darlo a los pobres. Y nadie sospechó que Judas era un hombre avaricioso. Nadie sospechó que Judas era un hombre que le gustaba robar. Más adelante, cuando ya los hechos se han dado a conocer y saben que Judas es un traidor, ya tiempo después, recapitulando la historia del apóstol Juan, él escribe: y Judas dijo eso porque él era ladrón, porque él sustraía de la bolsa. Pero en ese momento, en el momento en que él lo dijo, nadie sospechó que Judas tenía una doble intención. Nadie sospechó que Judas quería sustraer de la bolsa. Todo mundo sabía y confiaba que Judas era un hombre honesto. De hecho, Judas fue el único de los apóstoles que ostentó un cargo. Y no era cualquier cargo. Él era el tesorero del grupo, lo cual nos indica que la gente confiaba en él. La gente confiaba en él. ¿Tú confías tu dinero a cualquier persona? Claro que no. Confías el dinero a alguien que es digno de confianza. Así que Judas era alguien confiable. Nadie sospechó que él era tranza. Así que Judas es acusado de disimular y de vivir en apariencias. De vivir en apariencias. También es otra acusación que está en la pantalla. De vivir en apariencias. Judas hasta la última hora tuvo una buena apariencia. Apariencia de buen amigo, apariencia de buen cristiano, de buen discípulo. Pero tarde o temprano su verdadera identidad salió a la luz. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Recuerda este texto. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre esté alimentando, eso también segará. Eso también cosechará. Así que lo que verdaderamente somos, tarde o temprano, saldrá a la luz. Las verdaderas intenciones, las verdaderas motivaciones, tus verdaderos sentimientos, tu verdadera opinión, tu verdadera careta, tarde o temprano saldrá a la luz. No nos engañemos, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Judas es acusado también de vender a Jesús por 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. En Mateo 26, 14, 16, vemos que Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Es acusado también de entregar a su maestro con un beso. Esa noche, después de haber recibido el dinero de su traición, después de haber ido a vender a Jesús y de recibir 30 monedas de plata, Judas regresa con el grupo de los 12. Se mezcla con el grupo, conocía el lugar donde iban a estar, sabía la cena que iban a tener y él sabía lo que ya había hecho. Pero vemos que él disimula hasta el final, porque cuando Jesús los confronta y dice: uno de ustedes me va a entregar, todos comienzan a dudar de sí mismos y en lugar de decir: soy yo, ¿qué hace él? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Él sabía lo que había hecho. Él ya sabía que había vendido al Señor.
Él ya sabía que había recibido 30 monedas de plata, es más, las traía en la bolsa, las traía con él, ya sabía lo que iba a hacer con ese dinero, pero se atreve a seguir disimulando, se atreve a seguir negando los hechos, se atreve a seguir fingiendo que él es un discípulo del Señor. Así que él se presenta con disimulo hasta el último momento. Y verdaderamente, hermano, qué peligroso es que disimules. Qué peligroso es que finjamos pensar algo de alguien y estar diciendo otra cosa por atrás. ¿Me estoy explicando? Qué peligroso es cuando nosotros no somos honestos, incluso entre nosotros, con nuestra pareja, con la gente, con el Señor. Qué peligroso es disimular. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto Judas? ¿Por qué disimula? ¿Por qué, si es discípulo del Señor, por qué está haciendo estas cosas? Bueno, una teoría en cuanto a esto es que Judas estaba muy desilusionado de Cristo. Judas, quien había sido llamado por el Señor y había visto el poder de Cristo, lo había seguido en su juventud, sabiendo que Cristo era el Mesías. Ahora, nadie que hiciera lo que Cristo hacía podía no ser el Mesías. Cristo había demostrado que tenía poder, había demostrado que tenía esa fuerza para verdaderamente mostrar que Él era el Mesías. Sin embargo, lo que en la mente de Judas y de los demás apóstoles, en su mayoría, lo que había en su mente es que Cristo iba a ser un libertador militar. Era lo que esperaban los judíos, alguien que los liberara del imperio romano, alguien que los quitara de la esclavitud romana. Y al pasar el tiempo, Judas se da cuenta que Jesús es el Mesías, probablemente, que sí tiene poder, pero que Jesús no habla de la libertad de Roma. Jesús no habla de ello. Es más, Jesús habla de un reino que no es terrenal, sino de un reino que es celestial, un reino espiritual. Jesús no habla de ser servido, sino que Él vino para servir. Jesús no habla de derrocar al imperio romano, no habla de la muerte del imperio romano. Es más, Jesús habla de su propia muerte. Y eso empieza a chocar en la mente de Judas. ¿Cómo es posible que si es el libertador, Él no esté poniéndose para derrotar al imperio? ¿Cómo es posible que si Él es quien dice ser, no esté derrocando el imperio? Y eso desilusiona a Judas Iscariote. ¿Sabes? Muchos tienen expectativas de Jesús que no son las correctas. Muchos ven en Jesús la salvación a sus problemas, la sanidad a sus problemas terrenales. Pero déjame decirte algo, querido amigo y hermano, que el propósito de Jesús no es aliviar tu miseria terrenal. Jesús no vino a eso. Jesús no vino a aliviar la miseria terrenal. Jesús vino a aliviar y librarnos de la miseria espiritual. Ese es el propósito de Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana, y si has venido a esta iglesia, y si has seguido a Jesús durante muchos años, pensando en que quieres que te vaya bien, solamente terrenalmente, ¿qué va a pasar contigo cuando empiece a irte? Mal. ¿Sabes lo que va a pasar contigo? Te vas a alejar, te vas a desanimar, porque tu corazón está solamente pensando en lo terrenal, cuando Cristo vino a darte libertad espiritual. Así que, hermanos, estos son los cargos contra el Iscariote. Un hombre de disimulo, un hombre de traición, un hombre de robo, de avaricia, un hombre que a pesar de haber caminado con Jesús, nunca se convirtió verdaderamente al Evangelio. Ahora procedamos a la defensa. Procedamos a ver la evidencia, si es que la hay, y argumentar algo a su favor del Iscariote. ¿Podemos encontrar algo de favor de Judas Iscariote? Bueno, he encontrado que la Biblia enseña que sí. Hay algunas evidencias que podemos encontrar y hemos armado una defensa a favor de Judas Iscariote. Mateo capítulo 27, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Mateo 27,
versículo 3 al 5. ¿Estamos ahí? Procedamos a ver la defensa de Judas Iscariote. Mateo 27, verso 3 al 5. Dice la Biblia, todos juntos conmigo, dice, entonces, todos juntos hermanos, a una sola voz, todos juntos, dice, entonces Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Con más fuerza y más ganas, todos juntos, veo a algunos que no están leyendo, leamos todos juntos, versículo 4, dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. La defensa de Judas Iscariote. En primer lugar, lo primero que argumentamos en su defensa es que Judas siguió a Jesús. Es el primer punto en la defensa del Iscariote. Judas siguió a Jesús. Judas Iscariote nos dice el apellido de este hombre, que él era de una región llamada Queriot. De hecho, el vocablo Iscariote proviene de dos palabras hebreas, Ish, que significa varón, de ahí viene la palabra varón, Ish, y Queriot, la región al extremo sur de Judea. Por lo tanto, Judas Iscariote significa Judas, varón de la región de Queriot, varón de la región de Queriot. De ahí era Judas Iscariote, de la región de Queriot. Solamente él era de esa región. Los demás apóstoles eran de la región de Galilea. Recuerden que el centro de operaciones de Cristo se llevó a cabo en Capernaum, de donde era Pedro, Andrés, donde era Simón, donde era Jacobo, donde era Juan. Ellos eran hermanos, eran colegas de oficio. Algunos se conocían, algunos se habían visto, pero Judas no. Judas era el más lejano a esta región, pero él decidió seguir a Jesús. Él decidió también dar el mismo paso de fe de seguir a Jesús. Al igual que los demás, Judas dejó todo por seguir al Maestro. Él también era un joven con ilusiones y con expectativas. De hecho, muchos estudiosos en el campo de la psicología califican a Judas como el más inteligente de los 12 apóstoles. Algunos dicen que Judas era el hombre más preparado de los 12 apóstoles, era inteligente, tenía conocimiento en la contabilidad y ya establecimos que era alguien confiable. Había mucho potencial en la vida de Judas Iscariote. Al principio, Judas era un seguidor sincero de Jesús, lo hacía con entrega, lo hacía con pasión. Él no se volvió atrás cuando la gente que seguía a Jesús fue confrontada por Cristo y les dijo, ustedes me están siguiendo solamente por lo material, ¿se quieren ir ustedes también? Cuando habló con los apóstoles, Judas nunca se volvió hacia atrás. Judas fue un hombre obediente al llamado de Jesús. Recuerden que Jesús también lo llamó a él. Judas, aunque no se registra el momento en que fue llamado, Judas también escuchó las palabras de Cristo, sígueme, te haré pescador de hombres, sígueme, te daré un propósito de vida diferente. Judas fue llamado por Cristo. ¿Y sabes? Judas dejó toda su vida por seguir a Jesús. No podemos decir que Judas no fue obediente. No podemos decir que Judas fue cobarde. No podemos decir que Judas no entregó algo valioso por Jesús. Y yo te pregunto, ¿tú lo harías? ¿Tú y yo lo haríamos? ¿Tú dejarías tu vida? ¿Dejarías tu carrera? ¿Dejarías tu ciudad por seguir a alguien que no te ofrece un salario? ¿Lo harías? ¿Dejarías tu vida por seguir a alguien que no tiene dónde recostar su cabeza? Judas Iscariote lo hizo. Judas predicó e hizo muchas cosas que muchos de nosotros hoy no estamos haciendo. Judas siguió a Jesús y 3 años y medio fue fiel y estuvo ahí al pie del cañón con Jesús. ¿Qué más podemos decir a favor de Judas Iscariote? Bueno, podemos decir lo que dice Mateo 27, versículo 3 en adelante. Judas se arrepintió. Judas se arrepintió. Versículo 3 en adelante dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas se arrepintió al ver que era condenado. Ahora esa parte es muy importante. Algunos piensan que la idea de Judas al entregar a Jesús, lo que pasó en la mente de Judas al entregar a Cristo fue esta. Así como Jesús tiene el poder de liberarse, Judas en este momento ya estaba decepcionado, ya tenía muchas telarañas mentales en su mente. Por eso él dice, bueno, voy a sacar provecho de todo esto. Así que si Cristo tiene el poder de liberarse, si Él puede escapar, porque ocasiones previas Cristo ya se había liberado, ya había escapado, una vez más lo va a poder hacer el Señor. Así que Él tiene a bien vender al Señor pensando que Él se va a liberar. Por lo tanto, cuando Él ve que es condenado, Él cae en cuenta que ha cometido un grave error, que Él se ha equivocado. Ahora, dice la Escritura aquí, que Judas, en el momento en que se da cuenta que es condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y no vamos a entrar de lleno a esta palabra arrepentido, porque aquí podríamos entrar y pensar, bueno, que no fue un arrepentimiento verdadero, que hay tipos de arrepentimiento, como algunos han dicho, que es más bien un remordimiento, pero la Biblia aquí lo maneja como ¿qué? Como que él se arrepintió, y vamos a dejarlo así. Vamos a darle un punto a favor de Judas, que él verdaderamente se arrepintió, que él tuvo un arrepentimiento en su corazón. Ahora, Judas se arrepiente, entendió que había hecho mal y reconoció que él había pecado. De hecho, él mismo lo dice en este pasaje, yo he pecado, entregué sangre inocente. Judas en ningún momento se justifica, ¿o sí? En ningún momento dice aquí, lo hice porque ustedes me obligaron. Él no buscó culpables, él aceptó que había pecado, él aceptó sus consecuencias, él aceptó que él había hecho mal y no busca justificar su error. Hizo mucho más que muchas personas hoy en día, que no reconocen que han pecado. Hoy hay mucha gente que no reconoce su maldad. Hoy hay mucha gente que dice, es que yo no soy tan malo, es que yo no soy como fulano, yo no soy como sultano. Si vieras la vida de ese hombre, si vieras esa hermana cómo anda, si vieras cómo se viste, si vieras lo que hace, yo no. Y no reconocen que también ellos han cometido errores. No reconocen que también son deudores, que también somos personas que hemos fallado al Señor. Así que Judas Iscariote hace más que muchos de nosotros. Viene y con valor reconoce. No se justifica. ¿Ese es tu caso? Te pregunto, ¿reconoces tus errores o te justificas sin reconocer que has pecado? Muchas personas, cuando son descubiertas o son confrontadas con sus acciones, en lugar de reconocer, sí, yo he hecho mal, se justifican diciendo, es que tú me obligaste a eso, es que lo hice por esto, es que te engañé porque me descuidaste, es que te grité porque me provocaste, en lugar de decir, yo reconozco que hice mal, yo reconozco que he pecado. Judas reconoció y confesó su falta. Así que vemos que no podemos acusar a Judas de no reconocer su maldad. Y es un punto a favor de Judas. Él reconoce su maldad, reconoce tus errores. Reconozcamos los errores que cometemos. No nos justifiquemos. No digamos, es que si fueras diferente. Reconozcamos cuando hacemos algo que está mal. En tercer lugar, tercer punto en la defensa de Judas. Judas restituye el daño. Judas restituye el daño, porque dice la Biblia en el versículo 3, que cuando él se da cuenta que Cristo es condenado, se arrepiente, pero también él devuelve las 30 piezas de plata, devolvió arrepentido. Judas practicó la restitución, reparó el daño o intentó reparar el daño. Él muestra esa contrición,
Él no quiso el dinero, más bien fue allá y dijo, yo me he arrepentido y yo quiero restituir. Ahí están las monedas, quédatelas. Y hermanos, algunos tenemos que aprender esto. Tenemos que restituir el daño. Hacer algo más que un solamente lo siento. Judas sabía que se había equivocado, pero no lo deja ahí nada más diciendo, ya lo hice, ya pequé. No, sino que él va ahí, devuelve las monedas. Devuelve, trata de reparar ese daño. El Iscariote nos enseña lo cortos que nos quedamos cuando hemos fallado. Hermanos, el arrepentimiento debe manifestarse con acciones palpables. El arrepentimiento debe manifestarse con acciones evidentes de contrición. No basta solamente decir lo siento y seguir como si nada. No basta decir solamente lo siento y seguir haciendo lo mismo. No basta con decir lo siento y no hacer algo para reparar el daño. Y muchos maridos, muchos esposos, muchas esposas, debemos reconocer que nos ha hecho falta reparar daños que hemos cometido. Entre nosotros como cristianos debemos reconocer que nos hace falta reparar daño que hemos cometido. Hemos hablado, hemos dicho, hemos hecho, hemos causado daño, pero no hemos reparado el daño. Y no hemos hecho algo para que las cosas vayan mejor. Aprendamos de Judas. En defensa de Iscariote podemos decir que él fue más allá de las palabras. Él fue un hombre que restituyó. Así que date cuenta, hermano, velo conmigo. El arrepentimiento de Judas va por buen camino, ¿sí o no? O sea, él reconoce su maldad, sí, reconoce que ha hecho mal. Y después, ¿qué hace? Quiere devolver, va por buen camino su arrepentimiento. Él está haciéndolo bien. Y luego el cuarto punto en la defensa de Judas. Judas declara a favor de Jesús. Judas declara a favor de Jesús, versículo 4, cuando él va con esos hombres del Sanedrín, del sumo sacerdote, dice versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Jesús es inocente, Jesús no es culpable. Cuando él se da cuenta que ha hecho mal, él va y confronta a los fariseos. Él tiene el valor de ir a abogar por Jesús. Lo defiende, declara, él es inocente, él no ha hecho nada, yo soy el culpable, yo fui el que pequé, yo lo entregué, él es inocente. Él tuvo el valor de ir y enfrentar a los adversarios. Fue el único, y escucha esto, fue el único de los 12 que no escapó. ¿Lo notaste? El único de los 12 que no escapa. Los otros 12 abandonan a Jesús. 11, abandonan a Jesús. Cuando vienen por él y lo arrestan, lo dejan solo. Juan lo seguía de lejos. Pedro, ¿qué podemos decir de Pedro? Pedro lo negó. Una vez, no, 3 veces lo niega. Sin embargo, Judas lo defiende. Judas va y da la cara y dice, él es inocente. Sabía perfectamente quién era Jesús. Sabía que era inocente, sabía que la sangre de Cristo estaba limpia de pecado. Judas conocía perfectamente a su maestro y tuvo el valor de reconocer su error y defenderlo. Sabía que en él no había engaño y lo defiende y va y da la cara por el maestro. Así que, hermano, no podemos acusar a Judas de no haberse arrepentido. No podemos decir que él no devolvió, que él no restituyó. No podemos argumentar que él no estaba en contrición de su espíritu. Y antes de emitir un juicio contra Judas Iscariote, yo quiero pedirte, hermano, que analices tu vida, que analicemos nuestra actitud en cuanto al pecado. ¿Cómo es nuestra actitud en cuanto al pecado? ¿Cómo es nuestra actitud cuando nosotros somos confrontados con lo que hemos hecho mal? Cuando nos damos cuenta que hemos hecho mal, ¿qué hacemos? ¿Lo reconocemos o nos justificamos? Y decimos, yo estoy bien, yo soy inocente. Debemos recordar, hermano, la actitud de Judas. Debemos recordar que él reconoció que había hecho mal. ¿Cuánto pecado toleramos? ¿Y por cuánto tiempo lo hemos tolerado? En este punto, hermanos, Judas ha entendido que ha sido falso, que ha sido hipócrita,
que ha sido ventajoso, que ha sido un traidor, y viene y devuelve arrepentido las monedas, defendiendo a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿será eso suficiente para su defensa? ¿Será eso suficiente para emitir un veredicto a favor de Judas Iscariote? Hemos visto de qué se le acusa, pero ahora hemos visto también su defensa, los hechos que están a su favor, cómo lo intentó y cómo ese arrepentimiento en su corazón lo lleva a devolver las monedas y a defender a Cristo. Así que veamos en tercer lugar el dictamen, la conclusión, la sentencia en cuanto a Judas Iscariote. Versículo 27, capítulo 27, versículo 5. Está en la pantalla, léanla conmigo por favor este versículo. Versículo 5, dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Recapitulemos, hermanos. Pese a que Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesús, que fue llamado por él, que vivió con él, comió con él, durmió con él, viajó con él, pese a que fue un predicador del Evangelio, pese a que él hizo milagros y presenció muchos milagros, incluso pese a que Judas se arrepintió de su traición, querido hermano y amigo, podemos llegar a la conclusión que hoy Judas Iscariote está en el infierno. El Iscariote está en el infierno. El Iscariote no fue al cielo y está sufriendo las consecuencias de su maldad. En este momento, en este instante, Judas Iscariote está en el infierno. ¿Por qué? Podrían preguntar algunos, ¿por qué Daniel? Si se arrepintió, si no acabamos de ver en la Escritura que él devolvió, que él restituyó, que él defendió a Cristo, ¿por qué razón está en el infierno? Algunos dirán, es porque se suicidó, es porque se quitó la vida, pero no es porque él se quitó la vida, no es por el suicidio en sí. Judas está en el infierno en este momento porque a pesar de su arrepentimiento, él nunca vino a Cristo con ese arrepentimiento. Él nunca puso su fe en Jesús. Y por esa razón, él es culpable. Por esa razón, él está en el infierno. Aún sabiendo que Cristo podía perdonarle, aún sabiendo que él podía quitar su pecado, la culpa y el autocastigo fue la elección de Judas Iscariote. Prefirió salir de ahí y ahorcarse. Se castigó a sí mismo, buscó un madero y se colgó, y nunca recapacitó que su maestro, el Salvador del mundo, estaba colgado en otro madero, muriendo y pagando por él. Judas prefirió pagar su pecado en lugar de confiar en el sacrificio de Cristo, que estaba pagando el pecado de él y de todos nosotros. Por esa razón, Judas está en el infierno, porque nunca trajo ese arrepentimiento a Cristo. Judas está en el infierno. Todo eso está en la pantalla, por favor. La siguiente, por favor. Judas está en el infierno porque prefirió ir al templo a buscar a los sacerdotes. Él llevó su arrepentimiento a personas que lo menospreciaron. Él llevó su arrepentimiento a gente en la cual él pretendía encontrar alivio de ese pecado que había cometido. Él llevó las monedas al templo y las entregó a los sacerdotes, y estos le menospreciaron y le dijeron: lo que hoy dice la religión, lo que hoy dice la sociedad, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y así trata la gente hoy, la religión a la gente. ¿Qué nos importan tus pecados? ¿Qué nos importa lo que tú hagas? Allá tú. Y encontró el desprecio, la religión fría, sin compasión. Y mucha gente, hermanos, hoy muere eternamente en sus pecados. Y mucha gente hoy está en el infierno, porque en lugar de acudir con su arrepentimiento a Cristo, prefieren ir a una religión.
prefieren ir con un nombre, prefieren ir con una tradición, cuando en Cristo hay perdón de pecados. Prefieren seguir ritos, prefieren cargar su culpa, prefieren hacer mandas para quitar su culpa, cuando Cristo pagó el precio de todos los pecados y Él ya pagó el castigo por todos. Así que mucha gente está ahí en el infierno, como Judas, porque van al templo y van a buscar a la gente, a la religión, en lugar de buscar al Salvador. Judas está en el infierno porque nunca se apoderó de la verdad por la fe. Está en la pantalla. Porque nunca se apoderó de la verdad por la fe. Es decir, que Judas nunca fue verdaderamente transformado. Interesante, porque Judas dio su vida por seguir a Jesús, pero ¿sabes? Nunca le dio su corazón. Nunca le entregó el corazón. Nunca realmente fue honesto. Y eso es muy peligroso, porque tú puedes estar aquí hoy siguiendo a Jesús, siguiendo el camino, pero tu corazón no está aquí. Tu corazón no le pertenece a Él, porque estás siguiendo a Jesús por ser religioso, porque te enseñaron de chiquito, porque es tradición, porque sigues a una persona, porque sigues a alguien. Me estoy explicando. Y no sigues a Jesús porque es tu convicción. Nunca le has entregado tu corazón. Judas nunca entregó ese corazón a su maestro. De hecho, si te das cuenta, en los diálogos que aparecen en las Escrituras, Judas siempre se refiere a Jesús como su maestro, pero nunca se refiere a Jesús como Señor. Nunca se refiere a Él como Señor. La palabra Señor significa el que es dueño de todo. La palabra griega kurios, el que es digno de alabanza, es la palabra equivalente a Jehová en el Antiguo Testamento. El que era y por la eternidad siempre será el gran yo soy. Es lo que significa kurios. Esa palabra se le da solamente a aquel que es digno de deidad y de gloria. Pero Judas nunca se refiere a Cristo como Señor, siempre se refiere a Él como maestro, y aún en el momento de entregarle se refiere como maestro, pero nunca le dice Señor. Nunca llega a la conclusión de Pedro cuando le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Judas siempre lo vio como un maestro. Y lo es, era un gran maestro, era una persona, un gran líder, un hombre que hizo grandes cosas. Pero Cristo quiere ser algo más que un maestro para ti. Quiere ser algo más que una religión para ti. Él quiere ser tu kurios, tu Señor. Él quiere ser el dueño de tu vida. ¿Le entregarás tu corazón a Él? ¿Le permitirás tener tu corazón? Judas intentó salir del pozo de desesperación, pero intentó salir silenciando su conciencia. La culpa, la carga, el peso del pecado que lo agobiaba era demasiado. Judas no podría vivir con ello, a menos que alguien quitara ese pecado y esa culpa. Y estoy seguro, queridos hermanos, que si Judas hubiera ido a Cristo, la carga de su pecado habría sido quitada. Estoy seguro y convencido que si Judas hubiera ido con su arrepentimiento, en lugar de ir al templo, en lugar de estar ahí hablando con los fariseos, él hubiera ido con quien había ofendido, a quien le había fallado, y le hubiera dicho: Señor, perdóname, he pecado, tú eres inocente, sé mi Salvador, perdóname. Cristo lo habría perdonado. Estoy seguro de ello. Así lo hizo con David. Cuando David pecó, cuando David hizo aquella tragedia en su vida, pese a ser un hombre que amaba a Dios, cuando David va arrepentido, el Señor lo perdona. Cuando Pedro viene arrepentido, lo único que Cristo le pregunta a Pedro no es: ¿por qué lo hiciste, Pedro? ¿Por qué me fallaste? ¿Le pregunta eso? No, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Quiero saber si me amas.
Quiero saber si eres honesto. Quiero saber si tú verdaderamente quieres seguirme. Y estoy seguro que hubiera sido las mismas palabras y preguntas que le hubiera dicho a Judas. Judas, quiero que me ames. Quiero que me sigas. Quiero que verdaderamente estés convencido que yo soy el Dios que se encarnó para darte salvación y que prediques eso a la gente. Pero quiero tener tu corazón. ¿Me amas, Judas? ¿Se imaginan encontrar esas palabras en la Escritura? Lamentablemente no las encontramos, porque Judas nunca vino a Cristo. Y por esa razón, Judas está en el infierno. Judas salió, fue y se ahorcó. En aquel día hubo dos cuerpos en un madero. En uno estaba Judas, derramando inútilmente su sangre, porque nadie puede pagar el precio de sus pecados. Inútilmente estaba derramando su sangre, intentando pagar su deuda, intentando quitar su culpa. No lo logró. En otro estaba Cristo, derramando su sangre por los pecados de todos, incluido el pecado de Judas, incluida la traición del Iscariote. Si Judas hubiera traído ese arrepentimiento, Cristo lo habría perdonado. En un madero estaba el fracaso humano, la frustración humana que intenta salvarse a sí misma. En el otro madero estaba la demostración de Dios más grande, en su Hijo, llevando y pagando el castigo de todos nosotros, incluido el de Judas, incluido el tuyo y el mío también. Cristo estaba con sus manos abiertas, recibiendo y recibe aún a todo aquel que quiera perdón y paz, a todos los que desean restaurar su vida, a todos aquellos que dicen: sí, reconozco que yo he pecado, pero no es suficiente eso, necesitas dar un paso más, necesitas venir a aquel que quita el pecado del mundo, aquel que es poderoso para salvar, y ese es Jesucristo, el único que tiene poder para transformar la vida. Así que hemos visto, hermanos, el caso de este hombre. Hemos visto la evidencia, la acusación que hay en su contra. Hemos intentado defenderlo y hemos llegado a la conclusión en un veredicto que Judas es culpable. Culpable. Y él hoy está en el infierno. ¿Pudo haberse librado? Yo creo que sí, si él hubiera venido arrepentido. Pero como dicen, él hubiera, pero hoy es el presente para ti. Y hoy es el día que puede haber salvación para ti. En conclusión, sabemos que Judas fue y se le llama el hijo de perdición. Sabemos que Satanás entró en él, lo dice Juan capítulo 13. Sabemos que fue influido por él, lo dice Juan capítulo 17. Pero también sabemos que aunque había una fuerza demoníaca que lo estaba impulsando a traicionar al Señor, y era necesario que la Escritura se cumpliese, había una fuerza que lo impulsaba, y Satanás estaba usando la debilidad de Judas para cumplir ese propósito. También sabemos que Judas intentó salir de ese lazo de perdición, y aunque había esa fuerza en su corazón que lo estaba invadiendo, Judas tuvo la elección de arrepentirse y venir a Cristo, y eso habría hecho la diferencia. Judas se arrepintió, pero no hizo lo segundo que necesita el ser humano para la salvación. Recuerden que lo que Dios ha establecido en su palabra para que una persona vaya al cielo son dos cosas. ¿Sabes cuáles son? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Nunca nos habla de buenas obras. Nunca nos habla de sacrificios humanos. Arrepentimiento de tus pecados, reconocer que eres pecador. Y fe. ¿Fe en quién? En Jesús. No en la religión, no en el templo, no en la tradición. Fe en Jesucristo.
Judas tuvo lo primero, pero nunca llegó a Jesucristo. Yo pregunto, ¿Judas hubiera ido al cielo pese a su traición si se hubiera arrepentido y hubiera tenido fe en Jesús? La respuesta es sí. ¿Cristo podría haber perdonado al Iscariote pese a su traición? La respuesta es sí. ¿Qué necesitaba Judas para ir al cielo? Y te pregunto, ¿qué necesitas tú para ir al cielo? ¿Acaso tus pecados no pueden ser perdonados por Cristo? Sí, pueden ser perdonados. Cristo murió por Judas, pero también murió por ti. Así que lo que Judas necesitaba era arrepentirse, pero poner su fe en Jesús. Y es lo mismo que tú necesitas para ir al cielo. El hecho de hacer buenas cosas no garantiza que vas a ir al cielo. El hecho de venir a esta iglesia no garantiza a nadie que va a ir al cielo. Y te pregunto, y no quiero poner en tela de juicio la salvación de nadie, solamente quiero confrontar la realidad del cristianismo hoy en día. Muchos que se dicen cristianos no lo son. Muchos que se dicen seguir a Jesús no son verdaderamente sus hijos. ¿Por qué? Porque no han venido en arrepentimiento y fe. Porque están siguiendo a Jesús con otra motivación, con cualquier otra, menos reconocer que Él es el Hijo de Dios digno de suprema alabanza. Así que yo te pregunto y te confronto, ¿verdaderamente tú eres hijo de Dios? ¿Verdaderamente estás siguiendo a Jesús con tu corazón? ¿Verdaderamente Él ha transformado tu vida? ¿Verdaderamente puedes decir, Él es mi Señor? No solamente el Maestro, sino el Señor, el Curios de mi vida. Y yo quiero invitarte a que hoy sea una realidad en tu corazón. Si tú no estás convencido, convencida de que si hoy murieras, tú irías al cielo, yo te pido que no quedes en duda ese cuestionamiento. No lo dejes en duda. Porque si no estás convencido de que al morir irías al cielo, seguramente estarás con Judas Iscariote en el infierno. Está bien que te arrepientas, hazlo, es el primer paso. Pero completa el círculo, completa todo el proceso. Ven a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración este mensaje. Ojos cerrados, por favor. Rostros inclinados. Oremos. Señor, hemos visto y hemos sido impactados con la vida de Judas Iscariote. ¿Cómo es posible, Señor, que alguien que conoció a Cristo cara a cara, que lo vio cara a cara, que convivió con Él, que lo escuchó, que fue tocado por Él literalmente, ¿cómo es posible que hoy esté en el infierno? Señor, es doloroso pensar en Judas Iscariote. Es doloroso pensar en él porque hay mucha gente como él, Señor. Hay mucha gente que está disimulando. Y hay mucha gente que está siguiendo una religión, una tradición, pero sin Cristo y sin esperanza. Hay mucha gente que dice conocer a Dios y conocer a Jesús, pero no tienen vida eterna. Y lamentablemente hay muchas personas que se llaman cristianas, que llenan templos cristianos, que hoy, si murieran, estarían en la condenación, porque al igual que Judas, no se han arrepentido verdaderamente o no han venido a Jesucristo con sus pecados. Y Señor, queremos pedirte que esto no suceda en Torrefuerte. Quiero pedirte, Señor, y queremos suplicarte que todos los que estemos aquí, los que nos congreguemos aquí, verdaderamente seamos personas que se arrepienten de sus pecados y que ponen su fe en Jesucristo. Padre, trae salvación en esta hora
y ayúdanos a tomar una decisión importante, sea cual sea en nuestra vida. Que la vida de Judas Iscariote nos mueva, Señor, a una convicción verdadera de fidelidad a ti. Y así como estamos, con ojos cerrados, quiero hacerte una invitación a ti, que no tienes la seguridad de tu salvación. Quiero invitarte a ti, que vienes o que has venido a la iglesia, que has escuchado el mensaje, que sí reconoces que te arrepientes, reconoces que eres pecador, pecadora, reconoces que tal vez no eres un asesino o asesina, pero que al igual que Judas has mentido, has disimulado, te has equivocado, que al igual que Judas estás teniendo apariencias. Yo te quiero pedir que reconozcas tu pecado y que vengas a Jesús. Jesús es el Salvador. No seas como Judas Iscariote, que se quedó a la mitad del camino, que arrepentido fue y devolvió las monedas, que arrepentido fue y quiso enmendar las cosas, pero le hizo falta venir a Cristo. Ven a Cristo, Él es el Salvador. Ven a Cristo, Él es el Señor de tu vida. Él quiere ser el dueño de tu vida, el que te dé vida eterna. Él ya pagó por tus pecados. Ven a Él. Quisiera saber y quisiera invitarte a ti, que has estado luchando con esta decisión constantemente. A ti, que has estado escuchando el mensaje de la palabra de Dios y que sabes lo que tienes que hacer, pero tal vez no estás haciéndolo de manera sincera y correcta. Tal vez no estás viniendo de la manera correcta a la congregación. Quiero invitarte a ti a que puedas venir hoy en convicción, en arrepentimiento y fe y decir: yo quiero arrepentirme y poner mi fe en Jesucristo. Quiero ser un verdadero seguidor de Jesús. Quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero tener un lugar en el cielo cuando yo muera. Habrá alguien en esta mañana que quiera reconocer sus pecados y traerlos a Cristo, sabiendo que Él le puede perdonar y le puede salvar. Por favor, levanta tu mano. Oraré por ti. Dios le bendiga. Allá atrás. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más dirá: yo necesito arreglar cuentas con el Señor? Y necesito ser honesto, transparente. Y necesito reafirmar y confirmar que verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Yo necesito arrepentirme de mi pecado y traer mi fe a Jesucristo. Mira, yo he estado en muchas iglesias y he estado en muchos grupos de jóvenes y me he dado cuenta que muchos jóvenes están en las iglesias sin ser verdaderamente hijos de Dios. Estoy seguro que muchos con buenas intenciones están ahí porque sus padres los llevan, o porque hay alguien a quien aman que está ahí, o porque quieren aliviar una carga, pero no han llevado sus pecados a Cristo. Se arrepienten, pero no confían en Cristo como su Salvador personal y le cierran el corazón a Jesús. Que no sea tu caso. Yo te pido que si hoy en tu corazón está esa inquietud, aún tienes esa duda, vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y le digas: Señor, perdóname. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Yo quiero poner mi fe en Jesús. Habrá alguien que por primera vez incluso quiera tomar esta decisión. Alguien que diga: hermano Daniel, ore por mí. Yo quiero tener la seguridad de la vida eterna. Yo reconozco que soy pecador y pecadora y quiero pedir a Cristo que venga a mi corazón. Quiero traer mi fe a Jesucristo. Habrá alguien que por primera vez lo quiera hacer. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Habrá alguien, alguna persona, alguien que diga: sí, yo necesito confesar a Cristo. Necesito a Cristo en mi vida, en mi corazón, lo necesito. Habrá alguien que por primera vez lo quiera hacer. Levanta tu mano. No dirás nada. Judas tuvo el valor de ir a defender a Jesús. Ten el valor de confesar a Cristo. Ten el valor de decir: sí, yo necesito traer a Cristo mis pecados. Habrá alguien que quiera traer a Cristo sus pecados.
en arrepentimiento y fe. Si no lo hay, quiero cambiar la invitación. Y te hablo a ti, querido hermano, que tienes la seguridad de vida eterna. Tú y yo, que somos honestos y que reconocemos que ya hemos traído nuestros pecados a Cristo. Tú y yo, que ya tenemos la fe en Jesús y que sabemos que iremos al cielo. Hermanos, no disimulemos. Seamos honestos. Seamos transparentes. No vivamos en hipocresías. Seamos hijos de luz. Vivamos en honestidad. Andemos en transparencia. Vivamos en coherencia con lo que decimos y con lo que tenemos en nuestra vida. Yo quiero invitarte, no te voy a pedir que levantes la mano, solamente quiero confrontarte y decirte, hermano, no disimules, vive en honestidad, basta de hipocresías, basta de falsedades, basta de habladas atrás, basta de decir y de pensar y de dar una cara y no serla. Basta, hermanos, de ser unos en la semana y otros el domingo. Vivamos coherentemente, seamos honestos y transparentes. Tomemos la decisión de verdaderamente demostrar a Cristo en nuestras vidas. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y suplicamos que nos ayudes y que veamos a través de la vida de Judas Iscariote los errores que debemos evitar y también, Señor, el mensaje que debemos predicar. Te pedimos tu bendición y tu ayuda. Gracias por esta congregación. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como estamos, hermanos, vamos a levantar diezmos y ofrendas.